y me parece que ese tono excede a lo que pasó en el Congreso de la Nación. Era una mirada retrospectiva sobre lo que significa pelear contra el poder real, ¿no? Pucha, mirá, todo esto hicimos, sacamos de encima el fondo, peleamos, sacamos de encima el neoliberalismo de la Casa de Gobierno, y sin embargo, como es el poder real, siempre una factura te pasa. Es una sensación de derrota la que hay en el aire, y sin embargo, dentro de la derrota yo tengo algunas esperanzas para también manejar algunas cosas en positivo. He visto los números de la economía en la última semana y digo, el gobierno puede salirle bien esto, que es una desazón para mucha gente, si efectivamente hay un crecimiento marcado, importante, como el que podría registrarse. Si eso no es así, lo que ayer ocurrió será todavía más grave. Crecimiento con distribución de la riqueza, que es lo que siempre pedimos. Cifras de crecimiento solas sirven para poco, pero crecimiento con distribución de la riqueza es por donde hay que arrancar. Era el paso previo, ¿no? Un respiro, salir del agua, del fondo del mar, tomar impulso, y me parece que la deuda social, la deuda interna, la deuda con el pueblo, es ahora la que tiene que tomar la iniciativa. Insisto, ese acuerdo, el texto finalmente no detalla el plan económico, va a ser facultad del Ejecutivo, y ahí es donde el Frente de Todos tendrá la posibilidad de demostrar si va a saldar la deuda con el pueblo o solamente con el fondo. Haber escuchado a los diputados de la oposición ayer en el recinto fue realmente indignante. Parecían Camilo Cienfuegos bajando de Sierra Maestra. De pronto la derecha habló de soberanía, la derecha habló de independencia económica, la derecha habló de responsabilidad, la derecha habló de que no haya recargo en los impuestos ni crecimiento de tarifas. Fue vergonzoso el nivel de mentira y de cinismo que se manejó ayer desde la oposición, ¿no? Bueno, ahí tenés un dato. Si a esta altura del partido algunos de ellos pueden estar sentados en esas bancas, si algunos de ellos sobrevivieron a la historia, López Murphy, por ejemplo, Lombardi, si algunos de ellos pudieron sobrevivir a la historia, quiere decir que obviamente el poder real está de pie diciéndonos todos los días cómo puede lavar el prontuario de algunos tipos, que contrajeron el mayor proceso de endeudamiento de la historia política argentina por el tiempo y la cantidad de guita, y que fundamentalmente algunos son sobrevivientes de 39 muertos en el 19 y 20 de diciembre de 2001. Cuando vos mirás para atrás, cada uno de esos tipos nos debe demasiado, y sin embargo parece que no nos debe nada. Lo que sucede es que provoca una gran desazón el triunfo de los mentirosos. Todos los que hablaron ayer de la oposición son lo que decimos vulgarmente una manga de mentirosos. No tienen vergüenza, no tienen decoro, se refugian en el poder real como Aznar, que todavía sigue diciendo que estaba bien haber culpado a ETA del atentado que ocurrió un día como hoy, un 11 de marzo. No sé si viste la película 11M, sí, pero es la mejor demostración de que la mentira de la derecha se puede intentar sostener en cualquier lado. Lo hace Trump, lo hace Bolsonaro, lo hace Aznar y lo hacen estos de acá. Porque lo que sí duele es que no están pagando nada. Tendrían que, como dice la gente un poco en el vulgo, pasando por encima una cuestión jurídica insoslayable, tendrían que estar todos presos los que hicieron esto. Han llenado años de desgracia a la Argentina y salen todavía cacareando, salen todavía como triunfantes, como poniendo condiciones, modificando el acuerdo porque si no, no te lo votaban y el acuerdo ya no se parece al que era, porque también eso va en la crítica que corresponde. Ya no es que no estamos de acuerdo con el acuerdo que se firmó, sino que no estamos de acuerdo con que se cambió además el acuerdo y ya terminó siendo distinto. O sea, nos hemos tenido que tragar unos cuantos sapos. Esto es indudable, Gustavo. Y al mismo tiempo ponemos al lado, yo creo que para no derrumbarnos totalmente, pero con alguna convicción, que las cosas van a ser mejores en lo económico. Y que si son mejores en lo económico, el gobierno hasta tiene una oportunidad. Es decir, cuando llegue julio, agosto, septiembre, y los números se compadezcan en crecimiento con los que tenemos ahora, en industria automotriz, en las pymes que están recuperándose, en el salario que un poquitito se reacomoda, etcétera, probablemente podamos mirar esto que ocurrió anoche con un poquito más de simpatía. Ahora da mucho trabajo. La discusión de ayer escondió dos cosas casi sin quererlo. Primero, que cuando hablamos de la deuda de la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional contraída por Macri, ahí no se agota la deuda que contrajo Macri con el fondo.
porque Macri va al fondo cuando ya la banca privada no le presta más. Antes de los 44.000, que en realidad eran 54.000, hay 100.000. Después del pago que se le hace a los fondos buitres, destrabando con un par de mates fríos y algunos sanguchitos esa votación que abre un proceso de endeudamiento impresionante, hay 100.000 millones de dólares. No podemos quedarnos en discutir los 44.000. Hay 100.000 antes. En total son casi 150.000. Cuando nos llevan a esa discusión, que no es la que tenemos que dar, sino ustedes endeudaron al país en 154.000 millones de dólares nuevos. Y algunas cosas que políticamente fueron insultantes, como un bono a 100 años, porque ahí está, era un dato económico chiquito, pero políticamente, mirá cómo volvió la Baring Brothers. Entonces, cuando se ocultan esos datos detrás de la discusión de ayer, ahí es donde uno tiene un poquito de bronca en función del pasado reciente. Temas del día de hoy, 202 votos le dieron al gobierno esa media sanción en diputados, y un dato: lograron más voluntades de Juntos por el Cambio que del Frente de Todos. Después vamos a detallar quiénes votaron a favor y en contra. Ahora es el turno del Senado, ya con esa media sanción. El acuerdo con el fondo pasa al próximo escalón. Todo indica, el gobierno quiere que el próximo viernes ya sea aprobado finalmente. Y fuera del Congreso se daba la verdadera multitud que se concentró para rechazar el Fondo Monetario en el país. Estaban organizaciones sociales, sindicales, fuerzas políticas que coparon la zona desde temprano. Y después, lo que escuchábamos con el relato de la vicepresidenta, un pequeño grupo comenzó a tirar piedras directamente a la oficina de la vicepresidenta, quemaron algunos contenedores sin que haya policía. Bueno, ahí llegaron y todos sabemos lo que pasó. Guzmán reconoció desde Estados Unidos que el aumento de precios internacionales va a tener impacto en la inflación argentina. Si bien ingresarán más divisas por las retenciones, la suba no se logra desacoplar del precio interno. Alberto también viaja hoy, esta mañana, a Chile para participar de la toma de posesión de Gabriel Boric, el primer presidente nacido después de la dictadura de Augusto Pinochet. Me preguntaba cuánto de estos dichos de la oposición están de alguna manera sustentados sobre la debilidad política del gobierno con respecto a la lucha con el acuerdo del fondo. ¿Por qué? Porque en realidad el gobierno está claro que llega debilitado, entonces tiene que terminar sentándose con la oposición para llevar este acuerdo. Ahora, es importante preguntarse cuándo se empezó a debilitar el gobierno, en términos del acuerdo con el fondo estamos hablando, y quizás empezó a debilitar cuando no abrió la discusión a su propio frente. Entonces, un sector del gobierno se cerró en la postura frente al Fondo Monetario. Recuerdo la carta de Cristina diciendo: me reuní 19 veces nada más en 2 años, no me llaman a hablar, no me convocan. Cómo esa falta de diálogo en los primeros años termina desembocando en un gobierno que tiene que recostarse en la oposición para llegar a un acuerdo. Y cuando hoy, después lo vamos a leer, cuando hoy, un fragmento porque son 15 páginas, uno encuentra el argumento de un sector del gobierno de por qué no se votó, entiende que faltó diálogo. Pensémoslo así, porque también podemos pensar, faltó decisión de parte de un sector del gobierno, decir, acordemos entre las 3 patas. Hasta el propio Martín Guzmán recibió un golpe duro, digámoslo, este no es el proyecto de Guzmán. Este no es el proyecto de Guzmán. Hay otro dato que siempre te preocupó y que siempre está presente. Ayer también hay una victoria de la patria mediática dando vueltas, porque si no, no podrían haber estado sentados ahí los tipos que con apertura indiscriminada de importaciones mataron la industria nacional, mataron 44.000 pymes, nos sumaron al proceso de endeudamiento que va a hipotecar 3 o 4 generaciones de argentinos. La verdad es que es un combo demasiado complejo, pero que obviamente nos lleva a la vida. Y quiero agregarte a lo que decía al principio, porque es muy importante. Es cierto, hay preocupación, tristeza y dolor en el tono de Cristina, pero es un diagnóstico del día. Ella sabe perfectamente que seguirá peleando hasta el último segundo de su vida. Esto es nada, es la tristeza del día. Ya está, terminó y a seguir peleando mañana. Pero también es la tristeza de muchos. Sí, claro. Porque esa sensación de abatimiento que te provoca que estos truanes, porque es lo que son, Gustavo, sí, se salgan con la suya. Ya no está en discusión, ya pasó, tomaron un préstamo de 57.000 millones de dólares, de los que después vino un poco menos.
habían endeudado con los privados 150.000 millones, cualquier cosa hicieron. Desde el primer día, me parece escucharnos, Gustavo, sí, claro, todas las mañanas, desde que empezamos justamente en los tiempos del gobierno de Macri, diciendo, miren, están tomando deuda, hoy tomaron 3.000, al otro día eran 4.000, 7.000, ¿te acordás que todos los días sí, la historia era el dinero que estaban tomando? Hasta que en 2018 le dijeron, no hay más, y ahí fue cuando recurrieron, maldita sea, al Fondo Monetario Internacional. Y además era muy interesante porque lo sacábamos todos los días del boletín oficial. O sea, no había nada para discutir. La cifra estaba ahí, como decía Walsh, la moral de la verdad. Estaba presente, no había forma de discutirla, y hoy te la discuten. Y ahí está el que vos mencionás como triunfo de la patria mediática, sí, de esta runfla infecta de falta de principios, de robarse todo. Porque eran los grandes protectores los que le ponían un blindaje a esa deuda que se estaba contrayendo. Este es el triunfo más complejo, porque la tapa de hoy o de mañana tienen más fuerza que la propia historia, y en la cola de la verdulería estarán diciendo, y bueno, ¿viste el acuerdo de Alberto? En realidad, también hay que decirlo, el acuerdo de Alberto, mal, bien, regular, pésimo, lo que sea, viene a rearmar el acuerdo que era impagable, que había hecho la propia oposición, que ayer gritaba. Este acuerdo destraba las cifras obscenas en el corto plazo que había que pagar en función del acuerdo que ellos habían hecho. También ese dato se escapa de la realidad. Sí, es cierto. Y otro que se escapa de la realidad, que es doloroso, que no tiene la intención de meter el dedo en la herida, pero sí en el repaso de nuestra historia política. La deuda de Mauricio Macri se pudo generar a partir de que se votó el pago indiscriminado con altas tasas de interés a los fondos buitres. Y a esos fondos buitres el voto se los dio el masismo. A esos fondos buitres el voto se lo dio los diputados del movimiento Evita. A esos fondos buitres se los dio la posibilidad de pagar y que saqueen, porque era un saqueo, mientras el gobierno de Cristina había resistido tantos años. Hoy muchos que son funcionarios votaron el pago a los fondos buitres. A partir de ahí le abrieron la puerta a Macri para este endeudamiento. En definitiva, lo que dice Fernando, Gustavo Campana, qué lindo tenerte este ratito, es que le salió gratis a todos, a Clarín, a La Nación, claro, a los que acompañaron, a Massa, que es uno de los hombres fuertes en la unión en la argamasa creada para unir todo lo que había que construir para que se votara todo esto. Ganan una vez más. Y esto es lo que provoca cansancio moral, cansancio en el alma, que uno no tiene ganas de tener. Sí. Porque la verdad es que empezar el programa, invitarlo a Gustavo, que lo podemos invitar tantas veces, justo hoy, para hablar de estos temas, cuando se podrían dar situaciones mucho más gratas, amenas, lindas, plenas, sí, de felicidad para la gente, da un poco de pena. Hay un dato que también es periodísticamente importantísimo. El macrismo, ponele fruto de la pandemia, de lo que sea, se va sin auditoría en tiempo real, sin ese balance. Y ¿sabés a qué me hace acordar? Como la liquidación, el outlet del segundo desembarco del neoliberalismo lo hace de la Rúa, el menemismo se va sin auditoría en tiempo real. Y todavía hoy merecemos un análisis terrible de aquello que seguramente debe haber sido el principio del fin de tantas cosas. Pero sin embargo, como el que se subió al helicóptero es otro, bueno, el que se lleva la carga de eso es otro. Y menos mal que ayer Graciana Peñafort, tan creíble y tan sabia para nosotros, le puso punto final, creo, a una discusión que tuvimos entre nosotros con nosotros, que era cómo se redactó el artículo final, el que decía que era para pagar el presupuesto. Termina diciendo eso, para pagar el presupuesto. Yo pensaba, entonces viene un abogado de Macri, se presenta y dice, mire, ellos están diciendo que era para pagar el presupuesto, no fue para fugar deuda. Y pensé que eso podía tener gravitación, y Graciana Peñafort dijo que no, que nos quedemos tranquilos, que de eso, ahí la podés escuchar a Graciana, de eso no caben dudas de que no va a gravitar de la manera que temíamos. En el proyecto de ley que se está discutiendo ahora y que se va a aprobar, no hay ninguna cláusula con la capacidad de eximir de responsabilidad penal a Mauricio Macri, porque no hay ninguna aprobación de lo actuado por Mauricio Macri. No se olviden que la causa penal por el endeudamiento es por haber llevado adelante un endeudamiento sin el cumplimiento de los procedimientos institucionales para ese endeudamiento.
no haber pasado por el Congreso, etcétera, etcétera, y además el destino que se le dio a ese crédito, que es permitir la fuga, es una investigación tanto por el endeudamiento como por el uso que se le dio. No hay en todo el proyecto de ley que se va a aprobar ninguna cláusula con capacidad de eximir de responsabilidad penal a quienes llevaron adelante esas conductas. No hay cláusula de indemnidad, es decir, no se le está perdonando. Hay que ver después qué pasa en la justicia. Con toda esta carga y el peso y la tristeza, como dijo Cristina hace un rato cuando posteó inmensa pena, ¿podemos pensar qué puede suceder de aquí en más, Gustavo? ¿Nos das algo de esperanza? ¿Qué puede hacer el Ejecutivo ahora que va a tener, todo indica que en el Senado también, este acuerdo aprobado? ¿Tiene chances de cumplir esa promesa de que sea con todos adentro? Los tiempos políticos son imprevisibles. Por lo tanto, lo que para nosotros es dolor hoy, uno espera que mañana salgamos desde algún lugar, ¿no? Como diría Marechal, de los laberintos se sale por arriba. Y si yo, como siempre decimos en las charlas, si algún día yo te decía, un día antes que asuma Néstor, que en este país Videla iba a morir en el inodoro del baño de su celda, vos me decías que yo estaba loco. Por lo tanto, yo sigo aferrado a que ciertas cosas que pasaron son parte de una Argentina que tomó a la utopía de la solapa, la sentó de prepo en una silla y la convirtió en realidad. Sin justicia, y la verdad que no hay, esto no tiene camino, no tiene